Hola amigos, amigas, este es un nuevo episodio de Cultura Biker. Ahora estamos estrenando nuevo formato, a ver qué les parece a todos ustedes. Y en esta ocasión voy a conversar con nuestra amiga Diana Pérez, Diana Biker. Gracias por estar acá con nosotros, Diana. De nuevo, gracias por la invitación, amigo. Un gusto estar aquí otra Ya vez. saben que Diana es nuestra amiga y es parte fundamental de Cultura Biker. Ella se ha encargado de hacer el análisis de las películas biker y hoy vamos a conversar sobre el chaleco biker, ¿no? Así es, Sí, amigo. Sí, un buen tema importante ¿verdad? para desmenuzar, ¿eh? Sí, pero fíjate, Diana, antes, como nosotros decimos siempre que este programa se interesa por la dimensión cultural del motociclismo, me han preguntado, bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿No? A la dimensión cultural del motociclismo y quiero usar algunos minutos para explicar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura biker. Miren, cultura biker, como el motociclismo, es una práctica social. Es una práctica social como cualquier otra, como ir a un funeral, ir a una procesión, participar en un equipo de fútbol. Son prácticas sociales y toda práctica social pues tiene cierta estructura, ciertas reglas, ciertas normas, que es lo que interiorizamos los habitantes, los ciudadanos o los integrantes de una comunidad y sabemos comportarnos en un funeral, en un partido de fútbol, en una procesión. Y el motociclismo, como cualquier práctica social, tiene también esas reglas, esas normas. Y siempre nosotros hablamos que tres elementos fundamentales de esa estructuralidad del motociclismo es la motocicleta, como un elemento tecnodevocional, porque los bikers le dedicamos o tenemos una devoción por la motocicleta, ¿no? Parece, más bien es una relación muy estrecha, muy emocional con la moto, la motocicleta, hasta les ponemos nombres y Sí. la tratamos como un ser humano, ¿no? Como un ser vivo, mejor dicho. El otro elemento es precisamente la rodada, el viaje, el rodar por los caminos, ¿no? Como un elemento fundamental de lo que define a la cultura biker. Y por supuesto la sociabilidad. La sociabilidad biker que aquí tiene que ver con la organización, los motoclubs es parte Sí. de la organización, pero no solamente eso, los aniversarios, los festivales, toda esta actividad, digamos, lúdica, ritualizada incluso Sí, un ritual. dentro del motociclismo, forma parte de la sociabilidad. Y por supuesto, la vestimenta, el chaleco, aquí es donde entra el chaleco como un símbolo, como parte de esta sociabilidad y de esta socialización, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos referimos o cuando decimos la cultura biker, que nos interesa la dimensión cultural, nos estamos refiriendo a todo este complejo, ¿no? Sociocultural que encierra el motociclismo. Y por eso vamos a hablar precisamente de uno de los símbolos fundamentales del motociclismo, fundamentalmente de los MC, de los motoclubs, que es el Aquello que chaleco los biker, distingue, ¿no? ¿no? Vamos a empezar nuestro tema. Claro que sí, ¿No? amigo. Sí, vamos a hablar del chaleco, ¿no? Sí, el chaleco, según las entrevistas que hemos hecho, según los testimonios, es un elemento de identidad, de identificación. Así es. Incluso los testimonios dicen es una segunda piel, ¿no? De los motociclistas. Prohibido quitárselo. Prohibido quitárselo, se le respeta, no se Así le es. como al maíz no puede estar en el suelo, el chaleco tampoco, puede estar en el suelo, ¿no? Se le cuida, se le atiende, etcétera. Pero vamos por partes, ¿no? ¿Qué compone el chaleco, Diana? Pues bueno, primero, ¿de qué está hecho? Por lo regular es Sí, de piel, para que aguante lluvia, sol, ¿no? Caídas, sí, derrapes. Bueno, eso, por un inicio. Segundo, que tiene que llevar los colores distintivos, que se le llama, pero no hay que confundir, eso es muy importante, la palabra colores con lo que viene siendo el logo de los sí, parches, el ¿no? emblema, El claro, emblema. Porque sí, resulta ser que la nueva escuela, para distinguir, o sí, las nuevas generaciones, ya se están empezando a pelear por los colores.
Sí. cosa que los colores como tal, es algo que es libre. Cualquier persona puede usar cualquier color. Hablando de colores, estoy hablando de rojo, blanco, verde, azul, Sí. amarillo, rosa. Y pues es algo libre. Te puede tal vez, para verte uniformado, usar un color en particular que tenga que ver con tu logo, con tu El parche, con emblema. el emblema, pero no quiere decir que sean dueños de esos colores. Sí. Eso viene de otro tipo de cultura, de lo que es lo afroamericano, desde los 70, amigo, ¿no? O sea, lo quiero puntualizar porque sí es importante aclararlo, ya que vamos a hablar precisamente qué distingue a los colores o al logotipo del chaleco y no confundirlo con colores del color que es Sí. universal, que es libre y que cualquier persona puede usar. Entonces, ¿de dónde surgió eso el problema de los colores como tal? Viene de los años 70 más o menos con la raza afroamericana, donde se agrupaban en pandillas en los barrios bajos de Los Ángeles y pues bueno, empezaron a querer pelearse por el territorio porque en ese tiempo pues estaban muy marginados, muy segregados y empiezan a tener luchas entre pandillas para tener territorio, para tener cosas, empiezan a robar entre las mismas colonias o territorios de Los Ángeles y se empieza a hacer un grupo muy grande. ¿Qué pasa? Que otro grupo no estaban muy de acuerdo porque se metían a su zona a robar también Ujú. y las mismas pandillas de esa otra zona se empiezan a agrupar igual para hacerles una contra. Los primeros se llaman los Crips, que es como lisiado en inglés, y empiezan a distinguirse porque se empiezan a pelear entre ellos y dicen, bueno, un día nos vamos a juntar todas las pandillas, nos vamos a dar un nombre en general y surgen también los Bloods, que son como los Ujú. sangres en inglés, ¿no? Y para distinguirse, pues unos se ponen en color azul y otros Ujú. en color rojo. Es realmente un problema muy grave en Estados Unidos, al grado de que, bueno, está muy marcada esa, digamos, aspecto antisocial de lo que sea los afroamericanos, que tuvieron que armar un grupo de policías, ¿no? Para poderlos detener, porque ya no podía la gente andar en las calles, o sea, realmente Sí. estaba muy fuerte la violencia. ¿Qué pasa? Que después pasa un tiempo, que serán como a los 70s, no, 80s, perdón, donde empiezan a segregar y vuelve a resurgir cuando se romantiza el problema con la música rap. Ujú. Y entonces, pues bueno, matan a dos representantes de esa música, que es Tupac Mm. y no recuerdo, Notorious Big, el otro, Ujú. donde cada uno igual representaba un color, ¿no? El rojo y el azul, y de nueva cuenta se vuelven a enfrentar las bandas. Y eso, pues obviamente, surge hasta Latinoamérica, donde también se crean las bandas y desde los maras, ¿no? Que ya es algo más fuerte también, y empiezan igual a adquirir un color, pero todo eso es una cultura que ya es, aparte de que es muy vieja, no tiene como que mucho que ver con lo que es el motociclismo. Lo han Ujú. querido como revolver, pero pues es otra cosa. Sí. Y pues bueno, eso, el romantizar la situación a través de la música, que es lo que también está pasando ahorita en nuestro tiempo con los narcocorridos, donde las letras, ¿no? O sea, no es mala la música, sino realmente el concepto, el mensaje que lleva, donde te están romantizando, que eso es padre, eso es chido, ¿no? Ser narco es chido. Y anteriormente, esas bandas de afroamericanos empezaron a adquirir mucho poder cuando entra la droga en Estados Unidos, en este caso cocaína, en metanfetamina, y entonces empiezan a adquirir poder y entonces otra vez se vuelve a ser chido, ¿no? En las letras del rap en inglés, pues ese era el mensaje, ¿no? Un pase, ya sabes, armas, todo ese tipo de temas, ¿no? Ujú. Y pues a la gente, obviamente la gente joven se les hace padre y dicen, bueno, vamos a seguirlo y se vuelven pandilleros y así. De ahí viene, o sea, ¿por qué es importante este tema? Porque todo eso es cultura. Fíjate Por eso es que yo importante tengo 2 tomarlo. hipótesis, a ver qué te parece. La idea del biker como sujeto moderno, pues surge, desde mi punto de vista, al regreso de los exsoldados, Ajá. ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pues, estadounidenses, a Los Ángeles, Nueva York, etcétera, ¿no? Ahí, yo digo que surge el biker como sujeto, o como cultura, como contracultura, con un desprendimiento, separarse del motociclismo como deporte. Ese es Ah, sí, como un primer sí, sí. rechazo. Estos exsoldados que llegan, pues, niegan que el motociclismo puede reducirse al deporte, a las carreras, ¿no?
Los famosos disturbios de Hollister el 4 de julio del 47 expresan eso, ¿no? La Asociación Americana de Motociclistas organiza en esa fecha un evento y llegan los exsoldados en sus motos y no quieren identificarse como deportistas. Es decir, el motociclismo para ellos no es el deporte. Entonces hay una ruptura ahí en primer lugar. Segunda ruptura, también la Asociación de Motociclistas Americanos promueve siempre como el dandismo del motociclista, ¿no? Y como que los bikers, como estos sujetos nuevos, digamos, de la sociedad moderna, niegan precisamente ese dandismo, esa elegancia, y retoman, ¿no?, el chaleco, las insignias militares, digamos, o algunos elementos de los emblemas militares en una prenda de cuero, ¿no? Y empieza a emerger lo que va a ser el chaleco, ¿no? Pero como bien dices, el chaleco biker está compuesto por una parte central, que es el emblema, que es en este caso del emblema o el logotipo, podríamos decir, del motoclub, que por cierto se le llama color o colores, ¿no? El emblema es el color. Se le quedó ese nombre, pero se le quedó no ese es lo nombre, mismo, es aparte del color que dices, ¿no? Sí. Literalmente. Sí. Pero el parche, el emblema, es la parte central. La parte superior del chaleco que indica el nombre del motoclub, del club, ¿no? Y la parte de abajo que indica, digamos, su procedencia o su localización geográfica. ¿De dónde son? Así es. Y hay un elemento que le llaman cubo, que está a la altura del emblema de su parte derecha, donde dice MC, que es motoclub, digamos, ¿no? MC, que significa motoclub, que son los elementos, digamos, fundamentales que componen un chaleco. Un chaleco biker. El chaleco biker, ¿no? Y eso, digamos, hablando de motoclubs, porque está el motogrupo. Claro. Que ese tiene que ser uno, ¿no? En general. Sí. No se divide en tres. Sí. Y existe el otro. ¿Recuerdas? Los individuales, los independientes, ¿no? Los nómadas, ¿no? También. También. Los chalecos de independientes, que ahí hay que señalar que si bien existe digamos, elemento central de las tres partes, 4 con el cubo, ¿sí? Digamos, hay mucha flexibilidad ya en los motogrupos, en los independientes, etcétera, ¿no? Entonces, el chaleco, si bien tiene esa estructuralidad, también permite una riqueza plástica, ¿no? Estética, pues que tú puedes poner prácticamente lo que quieras, pero respetando siempre cierta esencia, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, la esencia. Porque tampoco se trata de que se convierta en una galería, ¿no? Sí, no. Sino debe tener esos elementos, desde mi punto de vista, el chaleco biker, ¿no? Todo Mínimos. Puede irse integrando y hasta si quieres, de cierta manera, irse mezclando, pero para algo bueno, ¿no? O sea, en pro, no en contra, porque si empezamos a confundir y a revolver conceptos que son de otro tipo de cultura o de otro tipo de movimiento, en este caso afroamericano, que es más dirigido hacia la violencia y así, se confunde, ¿no? Sí. Digamos que en Estados Unidos sí tienen un concepto más de los bikers hacia grupos criminales. Claro. Pero en lo que es cuestión Latinoamérica, el concepto del biker es más libertad, es más agrupación familiar. Más lúdico, sí. Exactamente. Sí. Entonces no entiendo por qué la necesidad de querer mezclar cosas que simbolizan algo más. O sea, yo entiendo que en ese tiempo, en aquellos años, la raza afroamericana estaba muy segregada, buscaban ellos sus propios derechos desde los Panteras Negras, ¿no? De hecho, cuentan los mismos integrantes de esas pandillas que no entendían a qué se referían los Panteras Negras, pero les gustaba el estilo y simplemente decían que estaban en contra de los policías de los cerdos y pues también imitaban ponerse las chamarras negras, ¿no? Sí. Las también de cuero, pero porque querían querían como imitar esa representación sin entender a qué se significaba. ¿Por qué? Porque por lo regular eran adolescentes y sabes que en la adolescencia estamos apenas buscando identidad y te ves algo que te llama la atención, que te genera o creer que tienen cierto poder y lo quieres adquirir. Eso es algo muy diferente y también tiene que ver con el desarrollo cerebral, ¿no? De cómo el lóbulo frontal todavía no termina de desarrollarse.
que te ayuda a tener mayor juicio. Pero si lo estamos hablando así definiendo, pues bueno, los pandilleros por lo regular eran adolescentes. Cuando se empiezan a crear los primeros motoclubs, ya son gente que ya es adulto, que ya son gente que fue a una guerra, a una lucha, que ya están más maduros, que ya vieron otro tipo de cosas y lo quieren hacer familiar. O sea, realmente lo quieren hacer como un grupo de ir a desestresarse, tomarse una cerveza con amigos y correr las motocicletas y hacerlo como un grupo de todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque también el ser humano busca estar unido o protegido por un grupo de alguien que comparte ideas y gustos y Claro. disfrutarlo, ¿no? Como algo lúdico, como bien lo Sí, como mencionas. cualquier práctica cultural que se mundializa, por ejemplo, el rock, ¿no? Ah, Que claro. tiene su momento Y de también tiene su surgimiento y que se movimiento. mundializa, ¿no? Es un movimiento planetario, el grafiti, el motociclismo igual. Claro. Surge, se mundializa, pero en ese proceso de la mundialización, el cómo en las regiones, en los países, en los barrios, lo adaptamos, ahí Sí. está la riqueza cultural, ¿no? Y el chaleco que se mundializa, ¿no? También como elemento símbolo del motociclismo, pues cuando lo recibimos en territorios como México, nuestros barrios, nuestras colonias, etcétera, adquiere ahí una estética, una plasticidad y un simbolismo peculiar, Así especial, es. digamos, ¿no? Por eso tenemos tantos emblemas. Sí. ¿No? Aquí en Puebla, yo he estado sacando una lista y en la ciudad nada más, no estoy hablando del estado, Ya. llevo como 85 motoclubs, en la ciudad nada más. Con todos sus Y significados. hay Sí. de todo, ¿no? Por supuesto hay que decir que hay motoclubs de carácter internacional, de carácter nacional, de carácter local Sí. que en el chaleco se objetiva esos valores internacionales. Sabemos que hay motoclubs con principios religiosos, Ah, ¿no? también. Que se expresan o se objetivan con ciertos emblemas o símbolos en el En chaleco, el chaleco. ¿no? Sí, así ¿Sí? es. También hay motoclubs con valores, digamos, ideológicos, ¿no? Que son de carácter internacional, que también se expresan en los elementos que van Conforman el a chaleco. conformar a la propia gramática del chaleco, ¿no? Porque los chalecos son lenguaje, tienen su propia gramática, tienen sus colores literalmente, pero tienen sus simbolismos, ¿no? Y hablando de eso, fíjate que en Puebla, ¿te acuerdas que hicimos la primera exposición de Sí, de chalecos chalecos biker, biker. ¿no? Y pues tenemos aquí en Puebla bastantes motoclubs. Y fíjate en el motoclub de Catrines, ¿no? Ujú. En sus emblemas, fíjense lo que dicen, amigos, los Catrines en su chaleco. Si ustedes los ven circulando por ahí, van a observar a un Catrín, ¿no? Para ellos, el Catrín, dice, es un ser elegante, con clase. ¿Sí? Dice que portamos la calavera en la espalda como símbolo de autoconocimiento e igualdad entre el ambiente bike. Tienen un as de espadas, para ellos dicen representa el juego de la vida, que cada vez que nos subimos a las motocicletas nos exponemos al riesgo que esto conlleva, ya sea en nuestro camino como en la vida misma. También llevan en su chaleco una calavera o la calavera. Su significado, dice, constriñe a la igualdad universal, es decir, que todos somos iguales, independientemente del género, religión, ideología, color o estatus social. Está el Catrín, dicen ellos, es en alusión a aquellas personas que se distinguen por ser educadas, pulcras, decentes y honorables. Está una mano de acero que simboliza, dicen los integrantes de los Catrines, el vínculo que tienen con con las máquinas, esa fusión donde dicen nos hacemos uno solo, pues esta mano es la que controla al acelerador y por tanto la que controla la velocidad que llevamos en la moto y en la vida. Es decir, cada chaleco, en cada motoclub, en esa resemantización de la cultura biker mundializada, generamos toda esta plasticidad, toda esta gramática, todo este simbolismo en cada uno de los chalecos que observamos en la calle.
Claro. Y eso para nuestro público en general que nos ve circulando con los chalecos, pero tienen mucha profundidad los chalecos, ¿no es Tiene mucho cierto? simbolismo. Sí, el ser Mucho simbolismo. humano se creó, sí, realmente su cultura surge a partir del simbolismo, ¿no? Del Claro. habla, del lenguaje. Y ese simbolismo siempre va a representar algo, todo el tiempo, algo que te represente, algo que te identifique, algo que tenga una idealización o un imaginario de lo que tú consideras te gustaría o ya te es perteneciente a Ujú. tus principios, virtudes y que compartes con la gente que se agrupa, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito, qué interesante que haya citado, en este caso, a los catrines, que está muy padre su significado de sus emblemas, y darlo para más específico, ¿no? Que el chaleco, piel, como bien decías, en la parte superior, en la parte trasera, ¿no? En la Sí. parte superior el nombre, después en la parte de en medio El el emblema emblema, el del MC, símbolo, sí, ya sea un animal o sí, alguna figura, algo que represente, y abajo de a quién pertenece. En el lado frontal, eso. por lo regular está el cargo, ¿no? Sí, El el nombre nombre, o el apodo de la sí, persona, ¿no? ujú, También puede ser alguna frase, sí, ¿no? Y de este lado puede venir la parte que decías de nómada, o también si sí, son algún capítulo claro, o lugares a los donde han ido a viajar más sí, lejos. Entonces, también de cierta manera no es como algo estricto, pero sí por lo menos sí se distingue cuando es motoclub, cuando es sí. motogrupo y cuando es nada más, creo, grupo de amigos. ¿O cómo es el otro? No Sí, recuerdo. independientes, o sea, es Ah, sí, motoclub, ajá, motogrupo, independientes, yo así independientes. Yo me identifico. acuerdo que había otro. Diana, también hay que señalar que hay motoclubs que en sus emblemas o en sus Ajá. símbolos hay unos públicos y otros son secretos, Ah, sí, ¿no? claro, Secretos para los propios que no integrantes pueden decir, que ¿no? no pueden decir, que no pueden Como los nombrar Illuminati. porque tienen, pues, varias cosas atrás de esos Sí, símbolos y que sí se lucen, pero uno, digamos que es ajeno a esa organización, a ese motoclub, pues no accede a ese sí, simbolismo, sí, ¿no? Son más secretos, más digamos, secretos. que es también eso. Y ahora sí que también desde como el motociclismo es muy heterogéneo, ahora sí que hay de todo, Sí, ¿no? Tenemos todo un abanico de motoclubs y de chalecos con, simbolismos ideológicos, históricos, bueno, los magonistas, por ejemplo, por ejemplo, por dar un sí, ejemplo. con, distintas ideologías, Ajá, pues cada chaleco, por eso digo, es una suerte de lenguaje el chaleco, es una gramática propia, para unos conocida y para sí. otros tienen significados Sí, porque, por ejemplo, secretos. lo que son los magonistas no están como tal, en o sea, en el mismo sentido, ¿no? No comparten igual el nombre, así como muy específico, como El lo acabamos de emblema es mencionar. distinto, sí. Ajá, platícanos cómo es el de En ustedes. este caso, efectivamente, el emblema varía según la personalidad de los integrantes, Okey, pero es un motoclub, digamos, con fuertes raíces ideológicas políticas, digamos, ¿no? okey. Ujú. En el movimiento más radical de la Revolución Mexicana que encabezó Ricardo Flores Magón. De ahí Mm, retomamos, digamos, el humanismo, ¿sí? El ya, liberalismo y el anarquismo de ese movimiento, ¿no? Y guau, que, se concreta en una gramática propia del chaleco magonista, ¿no? genial. Pero que respeta, digamos, estos 3 elementos. Sí, Y ahí, si se dan cuenta en ese chaleco, no dice MC, sí, no. dice HM, Ujú. que no se puede decir ¿Qué significa? ese Ah, es un HM, secreto. es secreto, ¿no? Okey, ¿Sí? O tiene un significado público y un significado secreto, okey. ¿no? Esto es muy importante porque ha habido experiencias que mucha gente compra colores o parches y se los pega sin conocer el significado. Oh, Y claro, como los de las series, ¿no? hay una serie de parches Sí. que son peligrosos, Ajá, como el ponerte ¿no? 1%. Por ejemplo, 1% y otros de soporte, etcétera, ¿sí? Que la gente desconoce y parece pues, como un adorno cualquiera, y Ajá, no, hay que señalar, los parches en el motociclismo tienen un significado. significado y algunos son, si no conoce el significado, pues va
te pueden quitar el chaleco, te pueden quitar ese parche, Sí, claro. porque como dices, los chalecos son territoriales también, También, ¿no? así es. Sí, dan cuenta de un territorio y si tú llevas un chaleco a otro territorio y con un parche que desconoces el significado, te quitan o te golpean. Claro, Porque sí, eso ha pasado, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como cualquier práctica social, el motociclismo tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus simbolismos y en el chaleco se observa esa complejidad de la cultura biker, ¿no? Y no confundir, amigo, una cosa con otra, ¿no? Como al principio lo estábamos hablando. No por decir colores, que son los logos, porque Sí, tal vez se oye feo logos, bueno, colores ya se le sí, quedó, emblemas, pero no tiene que ver con los colores universales, claro, donde cada quien se puede vestir del color que claro, quiera, ¿no? Que claro, te quieras uniformar y ocupar el rojo, el azul, no quiere decir que entonces ya seas de los Bloods o de los Crips, porque eso ya claro, es otra historia, es sí, otro cuento. No confundamos porque no tiene nada que ver. sí. Mira, tengo otro aquí de Puebla, otros significados de algunos chalecos, ¿no? ¿Cuál quieres Ujú. escuchar? ¿De los malamutes, de los fascinerosos, de los Ah, insensibles? Tú los dime. A fascinerosos ver, de los tiene, ajá. fascinerosos, ¿no? Son un grupo muy distinguido en Puebla. Ellos dicen, fíjate, ¿sí? Los fascinerosos dicen, somos ladrones de conocimiento, hurtamos experiencia para no cometer los errores de los demás y trascender juntos. El sombrero representa elegancia, refleja nuestro estado de ánimo triunfal. El bigote representa poder y respeto. El puro simboliza control y dominio. La doble F significa fascinerosos forever. La figura humana representa la vida, el hombre que ejerce dominio sobre las demás criaturas. La calavera simboliza el cráneo, en realidad, simboliza que siempre estamos en peligro, nos recuerda lo efímero que somos. Las pistolas significan que somos defensores de nuestros ideales, también nos recuerdan que somos un peligro cada vez que nos juntamos. ¿Ves? ¿Ves cómo cada chaleco tiene Diferentes su significados. gramática, sus simbolismos? Y en Puebla pues tenemos una gran variedad de chalecos de motocross y de simbolismos, Diana, ¿cómo ves? Y súper enriquecedor. Bueno, si supiéramos realmente lo que significa cada uno y de verdad nos adentráramos a saber, estaríamos viendo que hay mucha cultura, mucho que compartir entre motoclubs y sobre todo respeto, ¿no? Y ver que este movimiento no es para delincuencia, no es para hacer cosas en contra de la sociedad, simplemente es una agrupación para disfrutar Eso. las motocicletas. Con eso nos quedamos. Ya se nos terminó el tiempo, Diana, ¿no? Pues qué Con esa gustas. expresión nos quedamos, ¿no? El motociclismo es disfrutar la vida, Así es. ¿no? Un gustazo, un Con la gustazo. máquina por delante. La máquina Ujú. lúdica que nosotros cultivamos es eso, Es ¿no? eso. Es para Las proporcionarnos carreteras felicidad, y la ¿no? velocidad. Eso es lo Sí. que hacemos. Pues miren, amigos, gracias. Gracias. Diana, gracias por estar acá, Gustazo, amigo, ya ¿no? sabes. Pues comentando estos elementos de la cultura bike, ¿no? Perfecto. Pues esto fue un nuevo episodio de Cultura Bike. Hasta el próximo. Adiós.